que cómo se incluían en las personas. ¿Ya? ¿Qué más vimos? Ya, Romina, tú también cumpliste. Vamos con otro. U otra. Solamente vimos eso. Vimos que había tres sistemas, había que adaptar y considerar ciertas cosas para poder ver cómo lo podíamos hacer con el programa, y solamente vimos eso, vimos algo más. Profe, creo que se me quedó pegado. No escuché la última pregunta. Perdón. Vimos varias cosas y son importantes para poder contextualizar lo que viene. Por lo tanto, es importante saber si vimos algo más. Y entonces le pregunté, hice un pequeño resumen y le pregunté saber qué fue lo que vimos. ¿Alguien podría colaborar con con esta parte? Francisca Gajardo, ¿estás por ahí? Sí, profe, ¿Qué vimos? ¿Qué otra cosa vimos? en la sesión anterior hablamos de eh, el aprendizaje, ¿Ya? ¿Qué más? de los diferentes determinantes que influyen en el aprendizaje. Perfecto. ¿Y algo más? Em, no me acuerdo qué más. Perfecto. Entonces voy a ir preguntando dedocráticamente, ya que no lo hicieron espontáneo. Entonces, Eric González, ¿vimos algo más? Recuerdo, creo que vimos como un tipo de mapa que organizaba el tema de la cultura alimentaria y otros factores que tenían que ver como en el tipo de alimentación que una persona pudiera tener. Además de que mostró también varias imágenes donde los contextos de la alimentación de las personas podían ir variando mucho, como tipo el de una familia con muchos niños o el de un anciano que vive solo. Perfecto, sí, exactamente eso vimos, pero además vimos algo que era importante y medular para este curso que se llama Planificación de Programas Educativos. Alejandro Villar, ¿nos recuerda? No hay respuesta de Alejandro. María Paz, Díaz. Ok. Vamos a seguir entonces. Es importante volver siempre sobre los pasos que caminamos, porque es la única forma de enlazar lo que viene a continuación. ¿Ok? Ya que no lo dijeron ustedes, se los voy a decir yo. Vimos algunas definiciones de aprendizaje humano y qué relación tenía con algunas conductas y prácticas alimentarias. Eso tenía mucha relación con los niveles de actuación dentro de un programa educativo y con qué variables podríamos actuar de tipo psicosociales y por qué eran relevantes esas consideraciones. ¿Ya? En el fondo, el programa puede actuar sobre un nivel de determinación de la conducta alimentaria, pero no en todos los niveles. Sin embargo, debe considerar esos aspectos para poder enmarcar eh, la potencia o el rendimiento máximo, digamos, de su contribución a la salud nutricional del país.
Y una de las cosas más importantes que tiene que ver con el curso, tiene que ver con los niveles de planificación de los programas educativos. Vimos que había un nivel de planificación macro, es decir, cómo se inserta dentro de otras intervenciones nutricionales que tienen otras estrategias, más allá de lo educativo. También vimos que había una planificación meso, que tiene que ver con el modelo de SIG, que habla de etapas que debemos ir cumpliendo antes de el diseño en sí mismo de cada experiencia de aprendizaje que vamos a desarrollar con las personas. Y finalmente, una planificación micro, que yo les mostré un ejemplo de cómo organizar unidades didácticas dentro de un programa educativo. Entonces, entendiendo estas etapas y estos procesos y niveles de planificación, tenemos que organizar la forma en que las personas van a aprender durante esas experiencias de aprendizaje. Y eso es súper importante en el curso, por lo tanto, tenemos que ir y volver permanentemente en el curso. Y eso tiene que ver también con, si ustedes estudian clase a clase, lo que se va pasando. A modo recordatorio, y para que vean la importancia que tiene una planificación, en la unidad número 1, nosotros tenemos que aprender a planificar un programa de educación participativa en alimentación y nutrición en el marco de la educación no formal, ¿ya? Y aquí aparecen una serie de indicadores de logro, como por ejemplo distinguir el problema alimentario y nutricional, los aspectos conductuales individuales o interpersonales que pueden abordarse. Identificar las variables personales e interpersonales que condicionan la conducta alimentaria y la actividad física. Analizar cómo interactúan las variables personales y ambientales en las conductas de tales conductas. Vamos a seleccionar una audiencia primaria, vamos a analizar literatura disponible, el enfoque teórico del aprendizaje que vamos a desarrollar y el enfoque de cambio conductual que vamos a aplicar en ese programa. Estamos en la etapa D y E del modelo de SIG, ¿ya? Bueno, una de las cosas más importantes es que si uno considera que el aprendizaje es un proceso, entonces el aprendizaje requiere, digamos, darle unas vueltas para ir profundizando sus niveles de profundidad. Y por otro lado, si no volvemos sobre nuestros pasos, no vamos a poder hacer las conexiones relevantes para poder organizar una competencia o un saber hacer algo en un contexto determinado, como podría ser planificar programa educativo. Entonces, claro, uno puede partir de algo muy elemental. Por ejemplo, en este caso, planificar un programa educativo es una herramienta de gestión. Y esa descripción de esa herramienta es una cosa muy elemental. Cuando comenzamos a aplicar esa herramienta, o esa herramienta de gestión, empezamos también a crear nuevas conexiones entre la herramienta y la aplicación en unos contextos diferentes, ¿no? Y finalmente, el nivel más profundo de eso es que podamos hacer conexiones para poder aplicarlo en diferentes contextos. Si ustedes logran eso, entonces quiere decir que aprenden. Y en el fondo ustedes vienen de un curso en esta línea formativa donde aprendieron a diagnosticar algunas cosas y algunas variables de una comunidad a partir de el levantamiento de datos primario a través de formulario electrónico, ¿no? Y esa es la forma de conocimiento de la realidad más análisis de datos secundarios. Y esa audiencia ahora la tenemos que pensar en términos con clave educativa, ya no con una clave de una campaña comunicacional, y por lo tanto tenemos que recontextualizar y tenemos que reaprender un montón de cosas, ¿ya? Bueno, la guía del marco teórico que se les asignó tenía que ver con, primero, en una fase inicial, definir el problema de salud a abordar, la definición de la población objetivo y la identificación de conductas, variables y acciones educativas. Finalmente, fundamentar la selección del modelo o teoría en que se basará su programa, para finalmente hacer una tabla resumen donde aparezcan las conductas que ustedes seleccionaron, cuáles serían las variables intrapersonales o interpersonales que van a considerar, y acciones dentro del programa educativo que podríamos considerar para movilizarlas, entendiendo que son relevantes para el cambio conductual. Entonces, habiendo dicho eso, la pregunta sobre qué constructos o variables psicosociales se pueden abordar o intervenir en un programa educativo es la pregunta que va a guiar la siguiente sesión, que va a estar a cargo de la profesora Daniela Nicoletti. ¿Ya? Entonces,
les presento o les represento a Daniela, que ella es psicóloga de la salud, magíster en psicología de la salud y está haciendo su doctorado en salud pública. Así que yo creo que es una persona que es relevante para su formación. Así que aprovechen, hagan consultas, participen, porque de otra manera no vamos a saber cómo abordarlo, ¿ya? Así que Daniela, te dejo con los chiquillos y adelante. Antes de empezar la clase, es decirles que todavía hay estudiantes que no tienen los números de sus grupos puestos al lado de su nombre. Quienes no lo han hecho, por favor, háganlo para poder asignarlos a sus grupos de trabajo. Por favor. Yo no sé cómo hacerlo. Vayan, los que no saben cómo hacerlo, no pueden hacerlo, por favor indíquenle por el chat al profesor Ricardo para que él pueda ir reasignando. Ricardo, tú vas a los participantes y en el icono que dice más, ahí dice renombrar. Y ahí le pones el número adelante del nombre nomás. Está silenciado. Perfecto, entendí. Voy a empezar entonces con la clase. Ok. Bueno, tal como les dijo el profesor, mi nombre es Daniela Nicoletti. Creo que no han tenido ustedes clases conmigo. Soy psicóloga de profesión, tengo un magíster en psicología de la salud y estoy haciendo actualmente mi doctorado en salud pública. Por lo tanto, trabajo, bueno, hace años que no trabajo con personas, pero he trabajado directamente con personas en las que hemos tenido que hacer intervenciones en sus conductas relacionadas con la salud, sobre todo las que tienen que ver con la alimentación y la actividad física. Y bueno, desde que me dedico a la academia haciendo investigación en esto, así que vamos a tratar de abordar algunos elementos que no vieron quizás probablemente en educación, conducta y salud, que tiene que ver más con la intervención en variables que determinan el cambio conductual. O sea, no solamente la identificación y la detección de estas variables, sino que ver cómo es que uno interviene en estas variables. La verdad es que cada variable tiene sus claves, esto es bien complejo. Así que en esta clase lo que vamos a hacer es revisar, como dice acá, dos variables y un ejemplo práctico. Dos variables que la literatura indica que son de repente las más importantes que influyen en el cambio conductual. Así que vamos a partir. Por favor, les quiero pedir que cuando alguien tenga una pregunta, ojalá me las puedan hacer de forma verbal y me interrumpen nomás para que vayamos conversando, porque esto tiene que ver harto con ir recordando lo que vieron en educación, conducta y salud, y quizás también lo abordaron en comunicación. Así que por favor me interrumpen nomás, no hay ningún problema. Bueno, la primera variable que me gustaría revisar con ustedes es la autoeficacia. ¿Quién se acuerda de una definición de autoeficacia o de lo que era la autoeficacia? Es como la capacidad que creen las personas que tienen para hacer las cosas. Exactamente, exactamente. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, la autoeficacia es la creencia que tienen las propias personas acerca de la propia capacidad, ¿sí? Es una cuestión bien subjetiva, o sea, no es algo evaluable objetivamente. No es la capacidad real que tiene una persona mirada desde fuera, sino que la propia creencia es la propia capacidad. O sea, yo puedo ser muy hábil haciendo algo, pero si yo considero que lo hago mal, es difícil sacarme de ese lugar. Y a eso se refiere esta variable, ¿sí? Estas tres estrategias que yo les presento van en orden de importancia en términos de cuánto influyen en la modificación de esta variable. Entonces, en primer lugar, está el poder generar experiencias de destreza, es decir, esto es lo que más influye en que las personas puedan desarrollar autoeficacia. La autoeficacia, hay que decirlo, no es una variable estática, bueno, como todas las variables, uno puede tener distintos niveles de autoeficacia para distintas conductas, eso es súper importante tenerlo en cuenta, ¿sí?
La autoeficacia respecto de la misma conducta también puede ir variando a lo largo del tiempo. Eso es lo interesante, porque eso nos dice que efectivamente podemos intervenir en ella, ¿sí? Entonces, de la forma más importante en la que podemos intervenir es generando estas experiencias de destreza, que se trata fundamentalmente de generar experiencias en las que la persona vive, experimenta la sensación de ser capaz, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Esto es importante tenerlo en cuenta para el trabajo tanto en una consulta individual como en intervenciones más grupales como lo que ustedes están trabajando ahora. O sea, corre para ambas instancias, ¿sí? Entonces, la idea es poder establecer metas conductuales, ¿cierto? Alcanzables y voluntarias. Y para eso tenemos en primer lugar que tener un buen diagnóstico de quiénes son las personas que tenemos al frente y, por ejemplo, qué son capaces o que han sido capaces o no de hacer históricamente. Por ejemplo, bueno, una intervención súper como típica es una intervención para que la gente pueda como bajar de peso, mejorar su índice de masa corporal, qué sé yo, indicadores antropométricos, ¿sí? Y la gente que busca hacer estos cambios, muy probablemente lo ha intentado muchas veces antes. Entonces, por ejemplo, poder entender cómo han sido los intentos previos, qué ha sido exitoso y qué ha sido un fracaso para las personas, nos va a ayudar a entender cuáles son las áreas en las que las personas sienten mayor autoeficacia o perciben mayor autoeficacia y menos autoeficacia. Entonces, por eso es importante hacer este diagnóstico previo para ver en qué lugar están respecto de la destreza y la percepción de la propia destreza en cuanto a una conducta. Cuando uno establece metas es muy importante responder estas 4 preguntas. El qué, o sea, cuál es la meta en concreto que vamos a perseguir, cómo lo vamos a perseguir, porque de repente hay distintas formas de llegar de cumplir el mismo objetivo, ¿cierto? ¿Cuándo? ¿En cuánto tiempo? Y con cuánta magnitud, digamos, va a ser el cambio, ¿sí? Se tienen que pensar, volviendo al ejemplo como de repente de modificar la conducta alimentaria. El modificar la conducta alimentaria incluye un montón de conductas, ¿sí? Es la compra, es el almacenamiento, es la preparación, ¿sí? Y respecto a la conducta alimentaria en sí misma, la gente muchas veces tiene que modificar los contenidos de sus alimentos, ¿cierto? La frecuencia con las que come, los horarios en los que come, las cantidades que come. Entonces ahí tenemos que ser capaces de enfocarnos muy bien en cuál va a ser el objetivo. Entonces, si una persona está alimentándose mal respecto de los horarios, de las cantidades y de la calidad de los alimentos, o sea, ya tenemos al menos 3 elementos que hay que cambiar. Y para cada uno de ellos las personas van a tener distintos niveles de autoeficacia. Entonces ahí es súper importante poder puntualizar muy bien qué es lo que vamos a cambiar y partir siempre por lo que nosotros evaluemos como profesionales que va a ser lo más sencillo para la persona cambiar. Por ejemplo, en mi experiencia al menos solía ser bastante sencillo que la gente, por ejemplo, reemplazara las bebidas gaseosas por bebidas con menos contenido de azúcar, por ejemplo, hasta llegar al agua, ¿sí? Ese en general, en mi experiencia personal, era una conducta que era relativamente sencilla de cambiar en términos de, si lo comparamos con los horarios de alimentos y con la calidad y la cantidad de alimentos que consumen, ¿sí? ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? Profe, yo, bueno, más que una duda con el contenido, es como una inquietud respecto como, ya, yo hago el diagnóstico, identifico el problema o lo que quiero cambiar como de esta población, como la conducta que queremos modificar, pero ¿qué hago si, por ejemplo, no sé, la población objetivo está demasiado negada a generar el cambio? ¿Cómo lo abordo? ¿Cambio la perspectiva, las variables? Probablemente indica que eso no es un buen punto de partida. Si tu población no está en condiciones, ya sea porque no está motivada,
o porque alguna otra variable ahí no está bien movilizada, probablemente no es un buen punto de partida. Sí, Ya. ojo con eso, o sea, porque tu diagnóstico también te tiene que indicar eso, también te tiene que indicar por dónde partir, por dónde en el fondo hay una vía de acceso al comienzo del trabajo del cambio conductual, ¿sí? Ya. ¿Te hace sentido lo que te digo? Pero, profe, O sea, finalmente sería como que tengo que sí o sí cambiar la estrategia si quiero cambiar algo y los veo muy cerrados como en la posibilidad en la que yo apuntaba. Exactamente, Ya. exactamente. Alguien más me dijo, profe. es que en ese caso que dice la compañera, entonces ya la estrategia no sería como generar esas experiencias, sino que habría que ver como cosas más como, como de pensamiento, como de motivación y cosas así. Por ejemplo, de actitud también, ¿sí? Ya, pero entonces ahí el proceso, o sea, nos estaríamos saliendo de lo que vamos a ver ahora. O sea, yo estoy viendo dos ejemplos de variables con las que pueden trabajar, ¿sí? Recuerden que, según me imagino lo que vieron en Educación y Conducta y Salud, son muchas las variables que están influyendo en la conducta de las personas y que todas estas variables están en interjuego, ¿sí? Aquí estamos analizando solamente dos ejemplos de cómo intervenir en estas variables. Vamos a ver la autoeficacia y luego vamos a ver la motivación. Son dos ejemplos de muchas variables, porque como les decía al comienzo, cada variable tiene sus particularidades para intervenir, ¿sí? Ahí, bueno, si estos dos ejemplos no son los que ustedes van a trabajar, tienen que buscar literatura sobre intervención de las variables en las que ustedes van a trabajar. Insisto, aquí solo les estoy presentando ejemplos que me parece que es la mejor forma para comprender cómo se movilizan variables, ¿sí? Ya, pero entonces la base de la que tenemos que partir para comenzar a aplicar esta estrategia es que la persona ya se encuentre como motivada, ¿o no? Claro, por ejemplo, Ya. claro, ahí ustedes se van a dar cuenta que efectivamente en distintos momentos del proceso, no sé si se acuerdan del modelo de las etapas del cambio, ¿no se acuerdan? Sí. ¿Qué decía a grandes rasgos ese modelo? O sea, yo me acuerdo que eran como 5 etapas que eran como que iban determinando en qué fase del cambio estaba la persona según cómo ella verbalizaba la situación o cómo se comportaba respecto a una conducta. Exacto. ¿Y cómo era la progresión en esas etapas? Como que cada vez estaba más abierto al cambio y finalmente como que se lograba el cambio y se transformaba como en un hábito. Exactamente, exactamente. Bueno, en cada una de esas etapas hay distintas cosas que se pueden hacer para intervenir en las personas para que vayan avanzando hasta efectivamente lograr un cambio de conducta, ¿sí? Entonces, probablemente la autoeficacia es una variable que uno trabaja en etapas más avanzadas, ¿cierto? Si uno está pensando el proceso de cambio conductual en términos del modelo de etapas del cambio, probablemente la autoeficacia uno la tiene que trabajar en etapas más avanzadas del cambio que en las etapas iniciales en que la persona, como me hicieron la primera pregunta, no quería saber ni siquiera de que tenía un problema, ¿sí? En la etapa inicial, que es la de precontemplación, ¿cierto? Las personas ni siquiera se han enterado que tienen un problema o no quieren saber que tienen un problema, por lo tanto, mucho menos van a estar dispuestos a cambiar si yo no sé que tengo un problema, ¿sí? Entonces, de nuevo, la autoeficacia probablemente uno ya la empieza a trabajar posteriormente cuando la persona ya es consciente que tiene un problema y que debe hacer cosas para modificar este problema. Ahí quizá es un buen escenario para ponernos a trabajar en la autoeficacia. ¿Sí? Sí, profe. Ya, súper. ¿Les quedó claro lo del tema de cómo se generan las experiencias de destreza?
Sí, tendría que ser como con metas como fáciles de hacer y que sean alcanzables. Exacto, y algo súper concreto, así como no modificar los horarios de alimentación, sino que ya, en vez de desayunar a las 12 del día, voy a desayunar a las 8 de la mañana en función de las características de la persona, ¿sí? Así, por ejemplo. Ya, bueno, en un Disculpa, lugar... profesora, disculpa. En ese ejemplo, cuando estamos hablando de hacer algo que las personas encuentren que es factible de hacer, eh, y tú estás dando un ejemplo de los horarios, ¿podrías como re-explicarlo en términos de qué es lo que es factible de hacer y qué relación se produce entre la persona y entre el que está dando una indicación? Porque el ejemplo está puesto en un contexto clínico. En cambio, en una sesión educativa grupal, probablemente lo que se conversa cambia un poco el tono y cambia la forma en que se configuran las expectativas. Ya, entonces tu idea es como que dé un ejemplo de algo que se pueda cambiar en forma grupal. De algo que se pueda cambiar, que se pueda contextualizar en una conversación grupal, pero además que dar un ejemplo como de lo factible, como en el fondo, porque, claro, yo me siento capaz de hacer un montón de cosas, pero hay cosas que no me siento capaz de hacer, que son difíciles para mí. Eh, y en la interacción con el otro, cómo el otro se puede dar cuenta de que algo para la otra persona es difícil. O sea, yo no me imagino una cosa que no se pueda conversar. O sea, algo, si no sale la conversación, uno no lo va a poder ver en una interacción, ¿cachai? No, claro, pero no entiendo muy bien qué es lo que me estás preguntando. Lo ¿Cómo que pasa es es que el ejemplo del horario, tú dijiste algo así como, si tú me estás preguntando algo de comer a las 12 y tú pusiste un ejemplo de las 8, entonces no me quedó claro cuál es el grado de dificultad de eso. Es que depende, el grado de dificultad depende de la persona. Simplemente depende de la persona, no lo puedo establecer yo como profesional a priori, ¿sí? O sea, es como, por eso uno tiene que ser como muy quizá, como lo digo yo, a lo mejor lo expreso mal, pero muy copuchento con quien uno tiene al frente para poder indagar en el estilo de vida que tienen las personas y qué cosas le parecen a ella más difícil o menos difíciles de lograr, ¿sí? O sea, en ese contexto, por eso puntualicé que según la experiencia y según el contexto de esa persona, porque de pronto, no sé, pues, en grupos pensando en una experiencia más grupal, ¿sí? En grupo, por ejemplo, de operarios de algún tipo de industria que trabajen en turnos nocturnos. Esas personas suelen dormir bastante de día y estar despiertos de noche, por lo tanto su alimentación tiene que ser ahí como bueno, desconozco las indicaciones como dietoterapéuticas o dietéticas que requieren esas personas, pero organizar en el fondo su alimentación en función también de los horarios de lo que el trabajo les permite desarrollar, ¿sí? Profe, Pero ahí Denise dijo, claro, por eso es necesario hacer un diagnóstico previo, exacto. O sea, el diagnóstico de las variables que son relevantes para esta audiencia en particular, te dicen a ti por dónde o con qué estrategia vamos a trabajar, por un Exacto. lado. Y por otro lado, la posibilidad de hacer algo que en una experiencia de interacción grupal pueda desarrollar cosas que de otra manera no se pueden realizar en el contexto clínico. ¿Ya? Ese es otro elemento relevante, ¿no? Hay cosas que uno puede hablar en la intimidad de un contexto clínico cuando hay confianza. Cuando no hay confianza, en realidad no hay nada que se pueda hacer. Y por otro lado, está esta cosa como de que las personas le dicen, oye, pero bueno, ¿qué te cuesta bajar de 4 panes que te comes al día a la mitad? Eso es lo que piensa la nutricionista o el nutricionista. Y la persona dice, bueno, pero para mí es difícil porque es mi única fuente casi de energía del día cotidiano. Es lo más barato también. Y ahí se produce entonces la tensión entre lo que es eh, científicamente relevante versus lo que es social y psicológicamente posible. Exacto. Así es. Alguien tenía una pregunta, me está diciendo, profe, dígame.
Yo tengo una duda. No sé si lo que preguntaba en un inicio el profe tenía que ver con esto, porque yo tengo una duda parecida, que ya, en torno a la autoeficacia, con la guía que estábamos haciendo en el tema de cómo, con qué acciones abordar la autoeficacia, también me surgió igual la duda de, bueno, si estamos trabajando en grupo, es más complicado establecer metas como tal porque es una interacción en grupo y no de persona a persona. Entonces no está tanto eso como de negociación. Y pensábamos si es como un buen planteamiento quizás el hecho de que los demás integrantes del grupo compartan su experiencia, eso sirva para que el otro escuche y eh, cambie como su percepción de sus capacidades, como si el otro lo puede hacer yo también. Absolutamente, y a eso apuntan los dos siguientes elementos, por ejemplo. Probablemente esto de generar experiencias de destreza es más fácil de visualizar a nivel individual, ¿sí? Pero también se puede generar en términos grupales en función de cómo las personas pueden organizarse en comunidad, ¿cierto? Para lograr juntos ciertos objetivos. Yo creo que tenemos mucho un sesgo que tiene que ver con el modelo social en el que estamos inmersos, en que todo se piensa muy a nivel individual, todo es muy individualista. Sin embargo, hay un potencial comunitario de organización y de funcionamiento que es súper importante, ¿sí? Muchas veces hay personas, sobre todo de niveles socioeconómicos más bajos, que hay cosas que por sí solas no logran alcanzar, pero sin embargo, si se organizan en grupos y se proponen ciertas metas en términos grupales o comunitarios, son perfectamente alcanzables, ¿sí? Entonces quizás por ahí va un poco el trabajo de generar experiencias de destreza quizás a nivel más comunitario o grupal. Es que si lo vemos como... Ay, perdón. Sí, que estaba pensando en que no olviden que aquí Daniela lo que hace es desconstruye una teoría y trata de pensar en qué cosas pueden aumentar esa variable o movilizar esa variable. Pero esa variable no está sola en su vecindario. En su vecindario, por ejemplo, aparece un constructo que se llama modelaje. Y el modelaje también interactúa con algo que se llama autoeficacia grupal, por así decirlo, como una cooperación. Digamos, cuando existen elementos de cooperación, socialización, y existen procesos de observación y diálogos sobre una actividad en particular que tiene significado para ellos, las personas efectivamente van aprendiendo también y van diciendo, a ver, mira, la Juanita fue paciente conmigo, me ayudó a pelar, digamos, pepinos que yo no sabía cómo se hacer, y en una clase de cocina, por ejemplo, eso se muestra y se puede observar de manera muy fuerte, o de manera muy evidente, digamos, porque es observable. El punto es cuando no tenemos experiencias de aprendizaje que no nos permitan ver lo que está pasando. Entonces, ojo con eso, o sea, verbalizar, ver una acción o procedimiento, aplicar escalas, conversar, son elementos que permiten observar disposiciones, acciones, actitudes y otros elementos. Entonces, un profesor que hace una clase y hace una pregunta, pero los estudiantes se quedan en silencio, uno se pregunta qué está pasando. Pero como estamos todos con las cámaras silenciadas, es difícil elaborar una hipótesis basada en una teoría. Lo que va a ocurrir entonces en un contexto grupal es que ustedes tienen la oportunidad de verle las caras, verle la disposición, si llegan contentas, llegan a la hora, si se involucran, si quieren saber más. Eso uno lo ve y uno puede generar espacio. Por eso que el programa educativo grupal y participativo tiene tanto impacto en una educación no formal, porque no depende solamente de ello, depende de cuán atractivo y cuánto sentido les hace estar juntos ahí para aprender algo que no sabían. Perdón que me extienda con mi comentario. ¿Alguien quería hacer una pregunta? Es que ya, por ejemplo, si queremos generar alguna meta como alcanzable dentro de un grupo, pero ese grupo tiene como percepción de dificultad como muy heterogénea, como que algunos están como, bueno, eso. Entonces,
¿qué sería lo recomendable hacer? Así como generar alguna dificultad como entre medio de todas esas personas, o generar grupos de ese grupo de personas, grupos como con percepción de dificultad como más similar. Claro, que tú sigues enfocándote en lo individual dentro de ese grupo. En lo que ustedes ahora se tienen que enfocar son en las cosas en común que tiene el grupo, ¿sí? Porque probablemente comparten ciertas cosas, comparten destrezas, comparten dificultades como grupo, ¿sí? No tanto enfocado en lo individual. Ahora, sí, efectivamente van a haber diferencias individuales dentro de un grupo y esas mismas diferencias pueden como facilitar el trabajo, pueden dificultarlo. Es muy importante lo que decía el profesor respecto de que la autoeficacia, por ejemplo, cualquier variable que uno quiera abordar, no está sola, no va solita, ¿sí? va acompañada de otras cosas y, por ejemplo, el poder generar experiencias de destreza tampoco está solo. Aquí yo puse dos elementos más y pueden haber algunos otros con los que puedan ir acompañando, que aquí, por ejemplo, lo que yo presento tiene mucho que ver con lo que decía el profesor, con la existencia de modelos, ¿sí? Con el modelamiento de ciertas conductas. Por ejemplo, efectivamente, tomando el mismo ejemplo que ha dado el profesor, en un grupo pueden haber personas que son más hábiles o tienen mayor conocimiento y experiencia en la preparación de frutas y verduras, no sé, cualquier tipo de platos, postres, qué sé yo, que otras. Entonces ahí uno puede usar a quienes tienen más habilidades, mayores conocimientos como modelos, ¿cierto? De quienes no tienen tanta habilidad y tanto conocimiento. Y eso también ayuda a aumentar la autoeficacia. Entonces, porque dice, chuta, si esta persona que es igual a mí o similar a mí, vive en las mismas condiciones, tiene más o menos mi misma edad, etcétera, etcétera, lo puede hacer, probablemente yo también lo pueda hacer, ¿sí? Y aprender a una destreza que tiene que ver con habilidades manuales y complementar ciertos conocimientos con habilidades, es mucho mejor aprenderla observando que solo como, por ejemplo, leyendo un material. Eso se ve mucho, por ejemplo, no sé si ustedes lo hacen, yo sí, para hacer distintas cosas en el hogar, yo busco tutoriales en YouTube, ¿sí? No sé, resolver algo en la cocina, alguna cosa pequeña no sé, pues de cambiar un enchufe, arreglar un enchufe, no sé, ese tipo de cosas, chicas, que yo sé que yo podría hacerla, veo tutoriales. Entonces ahí yo estoy viendo un modelo y estoy aprendiendo del modelo cómo se hace eso que yo quiero lograr hacer. De eso se trata, ¿sí? Permitir la observación de un modelo, y el modelo debe ser considerado como un igual, o sea, tiene que ser o similar, no igual calcado, sino que una persona similar a mí, con quien yo me pueda identificar, ¿sí? Y por eso en el fondo opera esto que yo les decía, o sea, si uno tiende a pensar, bueno, si esa persona lo logró, probablemente yo también lo pueda lograr. Y el tercer elemento, que también lo mencionaba el profesor, tiene que ver con la conversación, ¿cierto? Con el diálogo, y que tiene que ver con el ser capaces de reforzar o de generar instancias de refuerzo, experiencias en que las personas vean reforzadas sus conductas mediante la persuasión verbal. O sea, que tiene que ver con enviar o dar mensajes positivos de una fuente válida y fiable. Eso también es súper importante. O sea, no puede llegar cualquier desconocido, por ejemplo, que no tenga nada que ver con esas personas y decirle, no, sí, lo están haciendo súper bien, aunque el mensaje sea el mismo. Cuando es una persona que ese grupo valida y en quien confía, que les diga, sí, lo están haciendo súper bien, tiene un efecto súper potente, a través de una frase que quizás puede ser súper sencilla, ¿sí? Y también el refuerzo tiene que ver con apoyar en resolver problemas, y ahí aplica lo mismo que conversábamos hace un rato atrás, que ahí personas con más habilidades, con más conocimientos, pueden ayudar dentro del grupo, pueden ayudar a quienes tienen menos habilidades, y eso también es muy importante, ¿sí? Conversar sobre los problemas que se están poniendo, que los pares ven, sugieran soluciones, etcétera, eso también
opera como refuerzo y mejora la autoeficacia. Súper interesante. Yo estaba pensando, de hecho me toca tutorear un grupo que tiene, su misión, digamos, es trabajar con los papás de los niños, de preescolares. Y resulta que Bandura, en el primer tercio de su desarrollo de la teoría, trabaja fuertemente el modelaje como aprendizaje, digamos, del niño, ¿no? Sin tanto concepto, sin tanta reflexión, los niños aprenden mirando. Y aprenden lo bueno y aprenden lo malo, o aprenden lo riesgoso y lo no riesgoso, y se van regulando a partir de eso, porque en el fondo, si sus referentes son aquellas personas que los protegen, ellos tienden a imitar un poco lo que ahí ocurre. Pero en este caso, ¿cómo se le enseña o cómo se construye o cómo se trabaja el modelaje trabajando con los papás de los niños que a su vez van a ser los modelos de estos preescolares? O trabajar con las educadoras de párvulo, que a su vez también son modelos de estos niños. Entonces ahí se producen como niveles de trabajo que son súper vicarios y relevantes. Sí. No sé si estaba leyendo el chat a ver si había una pregunta que se nos había quedado afuera. ¿Van comprendiendo? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, ya, voy a avanzar entonces. El otro ejemplo, que también tocaba temas de lo que veníamos conversando, es la motivación, ¿sí? La motivación es más compleja de trabajar que la autoeficacia y surge más en la interacción con las personas que en la práctica de ciertas habilidades. Por eso un poco les quería mostrar estas dos variables que son bien distintas en términos de su naturaleza. La autoeficacia tiene mucho que ver con ejecutar ciertas cosas, con desarrollar ciertas cosas. La motivación tiene que ver fundamentalmente con procesos internos de la persona, insisto, que se desarrollan en la interacción, en la conversación. Por eso, estos elementos, estas estrategias que yo les presento acá tienen mucho más que ver con la conversación, insisto, la interacción que podemos tener nosotros o que puedan tener ellos como grupo, más que con el desarrollo de ciertas tareas. A alguien se le cambió el nombre. Esta, a diferencia de lo que les presentaba en la autoeficacia, estas no están en orden de importancia en qué estrategia promueve más motivación y cuál menos, ¿sí? Estas son todas iguales de importantes. En primer lugar, es muy importante la evocación, que es un proceso que probablemente vieron el año pasado cuando pasaron la entrevista motivacional. ¿Lo vieron o no? Sí. ¿Recuerdan algo de eso? Sí. ¿Qué era la evocación? Que la misma persona diga cuál es su motivación para cambiar o qué lo motiva para cambiar. Es como algo muy personal. Exacto, exacto. Ese es un elemento fundamental para cualquier tipo de cambio conductual, ¿sí? Es como tener muy claro, que la persona tenga muy claro por qué quiere hacer ese cambio, ¿sí? Como dice ahí, permitir que la propia persona descubra la motivación, su propia motivación, ¿cierto? Que tiene que ver con motivaciones más bien intrínsecas. Existen motivaciones intrínsecas que son como las propias motivaciones que surgen muy a nivel individual, subjetivo, y existen las motivaciones extrínsecas que tienen un poquito menos de influencia, pero influyen igual en la conducta, que tienen que ver con las motivaciones asociadas a otros, ¿sí? Disculpa, Dani, que ahí Luna hace una pregunta y dice, para evocar se refiere a que se verbalice exactamente, ¿verdad? Como que lo diga en voz alta. Yo creo que ahí la respuesta, no sé si estoy equivocado o no, pero no es literal, no basta con que yo lo verbalice, sino que es el efecto de la verbalización, es el efecto de
de la interacción con otros, es decir, como cuánto reflexiono yo sobre lo que realmente a mí me motiva. O sea, lograr comprender o lograr hacer match con lo que realmente a una persona le motiva, ahí aparece como el resurgimiento, por así decirlo, de la meta o del propósito. Pero no es el acto en sí mismo, o sea, no es el acto mecánico de decirlo en voz alta. Ahí la psicóloga Daniela Nicoletti nos puede ayudar con eso. Bueno, o sea, si bien la verbalización es importante, no es lo único, porque, o sea, muy rara vez a ustedes les va a tocar que les pregunten, bueno, ¿y qué lo motiva a hacer esto? ¿Qué lo motiva a estar acá? Y una persona les va a decir con mucha claridad a qué corresponde su motivación. Muy raras veces ustedes se van a encontrar con algo así. Yo creo que, o sea, el que la persona llegue a verbalizarlo es importante, muy importante, pero también es muy importante el proceso, porque el hecho de que la persona llegue a verbalizarlo tiene que ver con un proceso de reflexión que ha sido promovido por nosotros como profesionales, con cierto tipo de preguntas, ¿sí? Con preguntas abiertas que inviten a la persona a reflexionar sobre sí mismo y sobre en el fondo, cuáles son las razones, cuáles son los fundamentos de la propia conducta, en este caso en salud y en este caso probablemente con la alimentación, relacionados con la alimentación y esas cosas, ¿no? Entonces ahí uno va a empezar a hacer preguntas, bueno, ¿por qué están acá? ¿Qué les interesó de hacer esto? Y usar la misma palabra motivar, ¿no? ¿Qué los motiva de estar acá? Y ahí van a empezar a salir distintos elementos en distintas personas y ellos van a empezar a desarrollar un proceso reflexivo que probablemente muchos de ellos no lo hicieron nunca antes, porque mucha gente se comporta de cierta manera, sobre todo respecto a su propia salud, casi de manera inconsciente. Surge, de hecho, hay estudios que dicen que el tema de la salud, hablar de la propia salud, no surge espontáneamente en los discursos de las personas, a no ser que sean personas que están con problemas de salud, ¿sí? Entonces, son temas que nosotros como profesionales vamos a ir instalando y vamos a ir promoviendo una reflexión y va a ser un proceso hasta que la persona diga, ah, sí, en realidad a mí me motiva esto. En niños es muy difícil, en adolescentes sobre todo es muy difícil porque suelen llegar a este tipo de intervenciones llevados por los papás y no hay una motivación real individual. Entonces ahí hay un desafío, yo no tengo las respuestas para dárselas acá, pero hay un desafío en lograr que este grupo de la población se conecte con su propia motivación respecto a este tipo de cambios de conducta, ¿sí? Pero es importante que esto ocurra, porque, por ejemplo, como les decía, la motivación extrínseca, es decir, motivaciones que tienen que ver con mi entorno, con otras personas, son menos potentes en fijar un cambio o permitir que ese cambio se mantenga en el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, las mujeres en este país somos muy dadas a funcionar en torno a nuestra familia, ¿sí? A nuestros hijos, la pareja, y muchas veces nuestras motivaciones tienen que ver con el bienestar de nuestro circuito íntimo familiar. Eso es una motivación extrínseca, ¿sí? Entonces, muchas mujeres pueden llegar a pedir ayuda y decir, no, yo quiero que mi familia se alimente bien. Ya, ok, está bien, pero va a llegar un momento de la vida en que tus hijos se van a ir de tu casa, te vas a quedar sola. ¿Y qué queda? Sí, eso es importante. Probablemente no son cosas que uno pueda como llegar y trabajar por ejemplo, en instancias como la atención primaria y mucho más difícilmente en instancias grupales. Pero por ahí va el tema de conectarse con la propia motivación y que ésta sea finalmente una motivación intrínseca, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Comentarios? Entonces, como para redondear la pregunta que hacía la compañera, es importante que la persona lo verbalice porque eso finalmente va a mostrar que hay un proceso que ya de reflexión que ya se llevó a cabo, que ya se realizó y cuando la persona es capaz de verbalizar algo es porque ya lo tiene muy elaborado internamente. Entonces, es importante, pero no menos importante que el proceso en el que nosotros los acompañamos,
y ayudamos a desarrollar, o sea, como a que la persona se conecte con esta propia motivación. El segundo elemento que es muy importante es la aceptación, ¿sí? Es como aceptar lo que la persona nos viene a traer, nos viene a mostrar, sin hacer juicios de valor, ¿sí? Sin decir, oye, pero eso está mal, o esto de retar, ¿no? Es muy conocido esto de que, o al menos en mi propia experiencia me ha tocado escuchar mucho de parte de personas que se atienden con nutricionistas, ya sea de forma grupal o individual, que dice, es que la nutricionista me reta porque no sigo al pie de la letra las indicaciones, ¿sí? Bueno, eso es todo lo contrario de lo que efectivamente hay que hacer. O sea, si uno entiende la posición y las circunstancias que rodean a la persona, las circunstancias vitales que rodean a la persona, uno no puede más que aceptar, ¿sí? La propia experiencia y cómo van el proceso con avances y retrocesos de desarrollar un cambio conductual en salud, que no es sencillo, para nada. Para nada, de repente a uno mismo, si se miran ustedes mismos, que estudian estos temas y todo, es difícil hacer cambios y llegar a un nivel óptimo de desempeño en términos de conductas respecto de la salud. Imagínense cómo puede ser para personas que no han estudiado el tema o que tienen un nivel de educación más bajo, ¿cierto? Que no entienden ciertos conceptos que de repente los profesionales usan para explicar las cosas. Entonces, entender ese contexto de la persona, por lo tanto recibir su discurso y lo que nos venga a contar respecto a sus propios hábitos con aceptación, ¿sí? Sin crítica y sin juicios de valor respecto de lo que está haciendo la persona. No es fácil porque cuando uno está acompañando un tratamiento a una persona y la persona como que se encuentra con una barrera y está ahí, uno también se frustra. Y cuando uno se siente frustrado, lo único que quiere es encontrar un culpable de esa frustración, ¿sí? Y es fácil culpar a la persona que está en el proceso de cambio. Entonces hay que tratar de controlar esa frustración, tratar de aceptar que la persona está en un proceso y que en ese proceso van a haber avances y van a haber retrocesos, y de los retrocesos también se puede aprender. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿No? Ya, seguimos entonces con la colaboración. Esa es otra estrategia que tiene que ver con cómo nos situamos como profesionales al interactuar con las personas que nos vienen a pedir ayuda, ya sea a nivel individual o a nivel grupal, ¿sí? Esto tiene que ver con lo que preguntaba y comentaba el profesor respecto de la autoeficacia. ¿Cómo nos situamos? Si nos vamos a situar en una figura de poder, ¿sí? de estar como en una relación asimétrica, ¿sí? En la que uno como profesional ocupa un lugar más superior, de cierta forma, por tener los conocimientos que tenemos, por haber estudiado lo que estudiamos, o nos vamos a situar en un lugar más de colaborador, ¿sí? Que la evidencia muestra que si nos situamos en este lugar de colaboración, probablemente vamos a poder ayudar de mucha mejor manera a las personas en su proceso de cambio de conducta. En concreto, ¿con qué tiene que ver esto de ser un colaborador? ¿Sí? Tiene que ver con prestar colaboración o dar alguna indicación solo cuando la persona lo solicite, o cuando hayan algunos indicios de que la persona se encuentra lista para recibir ese tipo de colaboración. Por ejemplo, el llegar y dar una pauta alimentaria a una persona que se encuentra en etapa de precontemplación no es muy efectivo, porque la persona ni siquiera sabe o ni siquiera quiere hacer un insight, como decimos, respecto a su problema, por lo tanto menos quiere soluciones a su problema. O sea, la persona en primer lugar necesita como darse cuenta que tiene un problema, ¿cierto?
familiarizarse con el problema que tiene, cuáles son las posibles soluciones a ese problema, para que luego pasemos a una etapa más de acción que tiene que ver con el dar una pauta, por ejemplo, alimentaria, ¿sí? E ir acompañando el proceso y dando ayuda o indicaciones, por ejemplo, solo cuando la persona ya se encuentre lista para recibirlo. Y un buen indicador de cuando una persona se encuentra lista es preguntando. ¿Sí? Yo insisto con esto de ser copuchentos con las personas. Preguntando, ¿sí? ¿Le parece si yo le doy ahora unas indicaciones para que cambiemos este aspecto que usted me está contando que es complicado? Ese tipo de cosas. Profe, Dígame. con eso a mí me produce como un poco un choque, como lo que decía Denise, como de la individualidad, como respecto al estar listo. Cuando uno trabaja en grupo no puede esperar como que todos estén listos al mismo tiempo, porque todos tienen contextos diferentes, como vidas diferentes, espacios diferentes. Entonces, ¿cómo Pero uno si- en un grupo si lo- puede establecer como, están listos? Claro, La pero si colaboración tú, perdón, claro, pero si tú, ahí viene la magia de la evaluación. La evaluación diagnóstica, si tú la haces bien y tú reflexionaste bien sobre las cosas que podrían ocurrir frente a un grupo, entonces yo podría a lo mejor hacer grupo o trabajar el programa educativo en 2 niveles. Podría trabajar con los precontempladores, una cosa, y podría trabajar con ¿cómo se llaman los que están listos para actuar? Los la acción. contempladores. Los que están, no, los contempladores, digamos, como que están a punto de querer, o sea, están pidiendo. Claro, entonces yo si esa es la perspectiva teórica que quiero asumir, o a lo mejor elijo 2 perspectivas teóricas, yo podría decidir a priori cómo quiero trabajar con ello. Pero si yo hago caso omiso a eso, claro, me voy a dar cuenta que en un grupo hay personas que efectivamente están en etapas diferentes y por lo tanto les interesan cosas diferentes también. Entonces, darse cuenta de eso nos pasa también como profesores. Hay estudiantes que piden información, preguntan, se hacen cargo de las lecturas, y hay otros que uno los ve bien silentes y no es hasta que uno conversa con ellos que se empieza a dar cuenta de qué es lo que necesitan y por qué están un poco más silentes que los otros. Entonces, para eso también hay que tener un poquito más de experiencia en términos de cómo vamos a estar pensando las experiencias de aprendizaje y cómo vamos viendo evidencia que nos permite tomar decisiones como educadores. En ese sentido, creo que un poquito más adelante vamos a ir viendo cómo se van mostrando esas cosas, pero a priori yo creo que tener evidencia antes de hacer las cosas es súper relevante. Claro, y también en el fondo como entender que todos estos elementos van tomando distintas formas. O sea, es súper válida la pregunta a un grupo de ¿cómo los puedo ayudar? ¿Cómo los puedo ayudar como grupo de personas? Y ahí tú obligas, ¿cierto? Inmediatamente a generar un proceso de reflexión y a ponerse de acuerdo como grupo. ¿En qué cosas? ¿Cuáles son las cosas que los unen y cuáles son las cosas que como grupo necesitan ayuda? ¿Sí? O sea, insisto, o sea, ustedes no, como profesionales no van a estar aislados trabajando, ¿sí? Además de las instancias grupales de intervención que van a tener instancias de intervención individual también. Y además, estas personas a las que ustedes van a intervenir están asistiendo a otros profesionales. Asimismo, la motivación de las personas con las que ustedes van a trabajar no está sola, ¿sí? Y no solamente van a estar trabajando de forma colaborativa, sino que se van a estar dando otros procesos también. Entonces hay que irse acompañando de todos esos otros procesos a nivel más macro, institucional, y a nivel también más micro, ¿sí? Para poder lograr los objetivos. Siempre adaptando las estrategias a las características y en base a lo que decía el profesor, al diagnóstico. ¿Sí? ¿Está ok? Vamos a ir avanzando porque nos queda como un re poquito tiempo.
Y esta última lámina es solamente como para que hagamos una reflexión grupal. Aquí propongo un ejemplo muy sencillo, donde se ven las variables que acabamos de revisar. Entonces se trata de un grupo de mujeres de una junta de vecinos, todas con algún nivel de sobrepeso o obesidad, que comparten la percepción de no poder bajar de peso a pesar de los constantes intentos y consejos del equipo de salud del CEFAP. Por lo mismo se encuentran desmotivadas. ¿Dónde están acá los elementos que nos permiten identificar las variables que acabamos de ver? La idea es que aquí conversemos, ¿ah? En los últimos, no sé, 10, 5 minutos que nos quedan. Yo creo que la autoeficacia está baja porque después de haber intentado como tantas veces bajar de peso y no poder hacerlo, eh, eso influye de cierta forma en la motivación de las mujeres. Exacto, ahí está, ahí se muestra cómo en el fondo una variable está muy, si bien son variables que de pronto tienen que ver con modelos teóricos distintos, en la realidad no es tan fácil separarlas, ¿no? Entonces aquí hay un nivel de autoeficacia que se está mostrando, que ¿qué nivel es? Es bajo, ¿sí? Quien me contestó decía que es bajo, ¿por qué? ¿Dónde lo detectamos acá en este texto? Donde dice, a pesar de los constantes intentos. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Y la percepción también, que dice percepción de no poder bajar de peso. Acuérdense de la definición de autoeficacia. Quizás esto de a pesar de los constantes intentos vienen a reforzar, pero acá está, ellas comparten la percepción de no poder bajar de peso. Sí, ahí está, ¿cierto? Como el nivel de bajo de autoeficacia respecto de la baja de peso. ¿Y dónde está la otra variable? Lo de la motivación, al último. Al último, Sí, sale ¿cierto? textual. Por lo mismo se encuentran desmotivadas. Ya, y entonces, ¿qué podemos hacer con estas mujeres? Con este grupo de mujeres que comparten una percepción y comparten una sensación, ¿no? Como de desmotivación. Tal vez como... Probablemente. Ahí podríamos empezar como a hipotetizar. Ah, no, pero hay un elemento también que sale ahí. Es que ellas ya igual han hecho intentos de bajar de peso, por lo tanto ya tienen como cierta motivación para realizar un cambio. Sin embargo, no es suficiente como para seguir. Entonces quizá lo bueno sería como aceptar a las mujeres y tratar de colaborarlas, pero de una manera adecuada. Aceptar en qué sentido. ¿Aceptar en qué sentido? Yo pienso que tal vez podrían conversar de cuáles han sido las dificultades o cómo los consejos del equipo de salud no les han servido y reflexionar como de qué manera sienten que pueden ser mejor como ayudadas por los profesionales de la salud para mejorar su alimentación. Sí, eso es una buena estrategia. Acá dice, Luna dice que quizás necesitan una persuasión con mensajes positivos para ayudarlas. Además que seguramente la motivación la tienen hasta cierto punto, pero luego se desvanece al no ver resultados. Exactamente. Exactamente. Entonces ahí van ustedes como captando lo dinámica que son estas variables, ¿cierto? Como la motivación, bueno, funciona hasta cierto punto, luego depende de otras variables que esa motivación se mantenga, ¿cierto? Ya, ¿qué más? Tal vez otro problema es como
que su objetivo final es bajar de peso y tal vez como un objetivo muy a largo plazo. Entonces, tal vez que tengan objetivos más a corto plazo, por ejemplo, no sé, aumentar el consumo de frutas o verduras, porque bajar de peso se demora por lo menos muchos meses, entonces como que no van a ver un cambio y se van a desmotivar súper rápido. Muy bien, muy bien, muy bien la acotación, efectivamente, y eso tiene que ver con la generación de experiencias de destreza también, ¿no? Como ir generando metas más chicas, porque efectivamente el bajar de peso, la meta bajar de peso, es muy compleja, toma mucho tiempo y requiere el desarrollo de muchas habilidades y la modificación incluso de elementos del entorno, porque uno podría hipotetizar ya, ok, son vecinas, ellas viven en un mismo entorno, entonces probablemente también comparten las dificultades o facilidades que les da su entorno, no sé, estoy pensando en como las posibilidades que tengan para hacer actividad física, el acceso a alimentación saludable, ese tipo de cosas, ¿no? Dice Luna, priorizar el cambio de hábitos en vez de realizar cambios tan restrictivos que no serían mantenidos en el tiempo. Exacto, exacto. ¿Qué más? También tal vez realizar cosas más prácticas, porque en general los CESFAM cuando entregan pautas de alimentación son muy estrictas y son como, por ejemplo, dicen una porción de cereal, una porción de fruta, entonces tal vez como hacer un taller de cómo aplicar esa pauta a la vida cotidiana, porque si no es como súper complejo imaginarse comer así si no entiendes bien lo que estás ni siquiera leyendo. Ahí tú metiste una experiencia de modelamiento, súper bien, efectivamente, a mí me dicen así como, cómete una porción de cereal, y yo, ¿qué es una porción? Es como una cucharada, una taza, 2 tazas, ni yo entendería, ¿sí? O sea, bueno, no es que yo sea como que conozca mucho, que sepa mucho, pero me refiero a que ese tipo de lenguaje, pocas personas lo comparten, entonces es súper importante hacer generar ese tipo de instancias, ¿no? De llevar a la práctica las cosas que se dan como más a nivel teórico. Yo creo que hasta acá hemos discutido elementos súper importantes. Yo les agradezco, no sé, Ricardo, si estamos en la hora, o a lo mejor alguien más. Estamos llegando a la hora, quedan 5 minutos, y lo que pienso que podemos hacer, que lo estuve conversando con los otros profes, es que dejemos estos espacios, digamos, grupales, que los vamos a asignar ahora en el break. Vamos a hacer un break hasta las 11:45, y luego de eso, nosotros nos vamos a ir paseando a los grupos respectivos de tutoría, y Daniela puede ejercer un rol, digamos, de observadora participante, digamos, para darnos algunos estímulos de reflexión más profunda sobre lo que estamos haciendo. Yo quería como agregar a esto, es que quería volver a la clase previa, porque estas mujeres que están ahí tienen rostros, tienen caras, tienen cuerpos y tienen historia. Entonces la foto es muy, muy elocuente en términos de dónde viven, qué vida les tocó vivir a estas personas, y qué es lo que significa llegar a participar en un programa educativo como el que ustedes les van a proponer. O sea, no se olviden nunca de que son mujeres o hombres, o quien sea, que tienen historia y que lo hacen por algo, y que los alimentos no significan solamente nutrientes. Probablemente querer bajar de peso significa algo para ellas, no solamente en términos de salud. Y en ese sentido es donde ustedes tienen que abrir todas las antenas y comprender que hay otras cosas que están influyendo en esa experiencia, y muchas veces la participación social no es solamente como un elemento así como pragmático. Solamente las personas participan también porque buscan un espacio de contención, un espacio para donde las escuchen. Muchas veces hay personas que no tienen dónde estar y se aburren y van al CEFAM y participan en todo lo que pueden, porque así no se sienten solas. Entonces, entender el tejido social, la cultura que tenemos predominante, y por qué las personas, las motivaciones, por qué las personas van a los programas educativos, o cómo podemos aumentar incluso ese voltaje, es tarea, digamos, de ustedes como en su rol de educadores. Sí, no, es cosa como para llorar las cosas que las personas dicen en los programas, y cuando sienten confianza,
se terminan abriendo y finalmente pasa a ser un elemento como afectivo, emocional súper potente del rol, digamos, de las personas de salud, fíjense. Y aquí, claro, estamos viendo un aspecto súper pequeñito, pero les podría contar historias así que son para llorar a moco tendido, con lo que las personas van a buscar a esos programas, más allá de alimentarse mejor. Así que, claro, el nutricionista tiene que saber muchas cosas de nutrientes, pero también tiene que entender y ponerse en el lugar de las personas que son seres humanos y que tienen un corazón, que tienen un cerebro y que tienen un cuerpo que está padeciendo muchas cosas al mismo tiempo. Eso yo creo, mientras tanto, no se salgan del Zoom, del link, porque tengo que ir asignando grupos. Si se salen, tengo que volver a colocarle el número, ¿ya? Así que lo pueden como dejar en silencio y tomarse el tiempo, digamos, de descanso de 15 minutos para volver a las 11 con 45 minutos. No sé si alguien quiere decir algo en los últimos 2 minutos que nos quedan. Veo tres participantes, o sea, 2 personas, Jocelyn Rojas y Sofía Araya, que están sin número, y hay un participante que dice grupo 6, pero no sale ningún nombre. Eso es importante como corregirlos para poder hacer la asignación que corresponde. ¿Quiénes son? Como le digo, 2 personas. Jocelyn Rojas. Ya ahí lo que están tiene- diciendo, ya perfecto. Entonces, grupo chiquillos, 6. chiquillos, Y hay uno que se llama grupo 6, entonces ni siquiera sabemos quién es. perfecto. Voy a parar de grabar ahora